Y vamos a comenzar por el primer tema, que es propiamente la introducción a la asignatura. ¿Se ve bien y me oigo bien? Sí, 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 sí. Ok, sí, bien. Sí. Entonces, vamos a comenzar con este tema, que es un tema bastante corto, sencillo, y que es el que da la introducción a nuestra asignatura. Ahora la asignatura la hemos denominado biología tisular, pero en realidad esta asignatura a lo largo de la historia se ha conocido con el nombre de histología. Eh, Esta asignatura es una disciplina de gran importancia para el área de la medicina, no solamente de la medicina veterinaria, sino también de la medicina humana. Esta asignatura se encarga de hacer la descripción de todas las características morfofisiológicas de los tejidos. El término de histología proviene de dos raíces griegas, una que es histos y otra que es logos. Histos significa tejido y logos significa estudio o tratado. Este término fue creado por Meyer en el año de 1819. Le refiere a, a esta asignatura con el término de histología. Anteriormente se conocía como la anatomía microscópica. Es en realidad un estudio anatómico, pero para hacer el estudio de esta estructura se requiere del microscopio y por eso es que hablamos de una anatomía microscópica. Aquí hay algo muy importante que aclarar y es el concepto de tejido. Tejido en el sentido biológico se refiere a un conjunto, a un grupo de células que se hallan especializadas y que tienen ciertas características estructurales en común y que por estas características van a llevar a cabo funciones específicas. Este concepto de tejido procede de una palabra del francés tissu, que se refiere a la textura. Este término fue acuñado en el área de medicina por Bichat en el año de 1800, o sea, ya hace un rato. Y aquí es donde empezamos a hablar de niveles de organización de la materia viva. Nosotros sabemos que la unidad morfofuncional de todo ser vivo es la célula, pero que una célula está constituida por varios organelos y que esos organelos están conformados a su vez por varias moléculas y que las moléculas están conformadas por varios elementos. Y entonces estamos viendo que hay un grado de estudio de la estructura que se suscita a diferentes niveles. Y entonces hablamos nosotros de la unidad morfofuncional, les decía, la célula, que la estudiaron el semestre inmediato anterior en su curso de biología celular. Pero células similares que cumplen funciones específicas y que se arreglan en una forma particular es lo que vamos a llamar ahora tejidos.
y un conjunto de tejidos organizados en determinada forma para cumplir una función en particular, nos va a generar lo que conocemos como órganos. Y varios órganos van a integrarse para constituir lo que conocemos como un aparato o como un sistema. Y que estos aparatos y sistemas están organizados, integrados para constituir el cuerpo de un animal. Entonces tenemos una clasificación de estos tejidos que vamos a realizar apoyándonos en sus características estructurales, pero también funcionales. Y tenemos así al primer grupo que vamos a llamar tejido epitelial. Este tejido está conformado, está compuesto por células que les decía tienen características similares, parecidas, pero lo que les va a ser específico para referirnos a él como un tejido epitelial es que está constituido por células estrechamente unidas. Esto quiere decir que hay vínculo estructural entre una célula y otra. Esto lo que va a provocar es que si las células se hallan estrechamente unidas, entonces va a haber una sustancia intercelular muy, pero muy escasa, al grado tal que a nivel de microscopia fotónica, de microscopia de luz, no vamos a poder apreciar esta sustancia intercelular, porque es tan poca que no la alcanzamos a visualizar con el poder de resolución de este equipo. Estas células estrechamente unidas van a tener básicamente dos funciones. Una que es la de proteger, es decir, servir como una barrera física de protección que impide que un microorganismo penetre al cuerpo de un animal. Y esto es lo que vamos a llamar como un epitelio de revestimiento. Esto en los cursos de inmunología se conocen como la primera barrera de defensa del cuerpo de un animal. El otro grupo es el epitelio que está encargado de sintetizar un producto. Y a este grupo de epitelios les vamos a llamar epitelios glandulares. Hay otro tejido básico que le llamamos tejido conjuntivo o tejido conectivo. Es lo mismo, conjuntar o conectar. Este está conformado por tres elementos. Aquí no solamente son células las que vamos a ver. Aquí vamos a ver tres elementos. Células, igual que en el epitelio, pero estas no están estrechamente unidas. Quiere decir que entre ellas va a haber otros elementos. Esos elementos que se van a interponer entre una célula y otra van a formar lo que llamamos la matriz extracelular. Esa matriz extracelular, aquí sí la vamos a poder ver con el microscopio de luz. En cambio, en los epitelios no se puede ver ese espacio intercelular más que con el microscopio electrónico. Y esta matriz extracelular está constituida por dos elementos. Uno, las fibras, y otro, la sustancia fundamental. Entonces decimos que tenemos tres elementos dentro de este tejido. Está conformado por un componente celular, por células, por un componente fibrilar, por fibras, y por
un componente que denominamos sustancia fundamental amorfa, que entre estos dos componentes últimos, las fibras y la sustancia fundamental amorfa, vamos a tener lo que conocemos como matriz extracelular. Estos conjuntivos van a tener diferentes funciones o van a cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, una de las funciones principales, y de ahí viene su nombre, es relacionar a unas células con otras, a un tejido con otro. Y gracias a esta relación, a este vínculo, se van a integrar las diferentes células. Y por eso es que le llamamos conjuntivo. Otra función que es muy importante dentro de este tejido es la de transportar sustancias, nutrimentos que van a llevar a todas las células del cuerpo de un animal, pero también catabolitos que van a recoger de todas las células del cuerpo de un animal. Entonces es un tejido muy importante en este sentido, porque a partir de él se va a dar la difusión, el transporte de estos elementos nutritivos y de desecho. Otra función es que sirven para arreglar, para organizar a las células dentro de un órgano, para sostenerlas, para dar forma, para proteger también. Cuando hablamos, por ejemplo, del tejido óseo, los huesos del cráneo protegen al encéfalo, ¿verdad? No solamente de esta manera protege el tejido conjuntivo, también protege porque produce células de defensa, como son los neutrófilos, como son los linfocitos, como son los macrófagos, células que están involucradas con los procesos de defensa del organismo. Otro tejido básico es el tejido muscular. Este tejido está conformado por células que comúnmente son alargadas. Por esta disposición de las células es por lo cual se les conoce por muchos como las fibras musculares. Estas células van a estar caracterizadas en su estructura por poseer un sistema de proteínas contráctiles, principalmente actina y miosina, que a partir de estas proteínas que son elaboradas por la propia célula, estas proteínas pueden convertir la energía química en energía mecánica, es decir, en un trabajo. Y lo conocemos como la contracción. Hasta aquí vamos bien. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Todo bien, profesor. Creo que no, profe. Ok, ¿se escucha bien? ¿Me escucho bien? Sí. Sí. Ok, perfecto. ¿No se oye entrecortado? No. No, se escucha muy claro. Ok. Por último, tenemos un cuarto tejido básico que llamamos tejido nervioso. Este tejido nervioso es conocido por muchos como el tejido maestro. Este tejido es un tejido bastante complejo en su estructura.
De manera general, podemos decir que está conformado por dos poblaciones de células. Una población de células que es muy importante porque desempeña la función principal del tejido, son las células que llamamos células nerviosas, o también se conocen como neuronas. Pero estas no pueden funcionar si se encuentran solas. Dependen de la otra población de células que son muy importantes para poder cumplir la función, las células nerviosas. Y este otro grupo de células son también muy importantes, muy abundantes, ¿sí? No crean que por ser el grupo secundario no existen en gran cantidad, son muy abundantes y las llamamos células de la neuroglia. Este segundo grupo, la neuroglia, no hace las funciones principales del tejido nervioso, pero son indispensables porque sin ellas las neuronas no pueden llevar a cabo su función. ¿Cuáles son las funciones del tejido nervioso? Básicamente, ustedes lo saben por su curso de Anatomía Veterinaria 1, las neuronas son células que se van a especializar en la captación de estímulos. ¿Qué es un estímulo? Es un cambio en el medio. Entonces, cualquier cambio en el medio es percibido por estas células por una característica que llamamos irritabilidad. Gracias a la irritabilidad de estas células nerviosas es que pueden percibir estímulos. Pero estos estímulos los van a conducir al sistema nervioso central, en donde van a ser interpretados, van a ser analizados, van a ser integrados, van a ser almacenados para llevar a cabo respuestas concretas a cada uno de los estímulos que han sido percibidos. Y esto se logra gracias a otra característica de estas células llamadas neuronas, y que es la conductividad. La conductividad es la capacidad para transmitir a lo largo de su plasmolema dicho impulso, dicho estímulo nervioso. Por su parte, las células neurogliales son importantes porque van a ser las encargadas de organizar a las neuronas, de proteger a las neuronas, de sostener a las neuronas y de regular las condiciones del medio extracelular de las células nerviosas. En determinado momento, cuando hay lesiones de las células nerviosas, por ejemplo, en el sistema nervioso periférico, las células de la neuroglia, específicamente las células de Schwann, son las encargadas de reparar estos daños a las fibras nerviosas cuando llega a suceder. Se dice que el sistema nervioso o el tejido nervioso es el tejido encargado de mantener la homeostasis. ¿Qué es esto de la homeostasis? Es mantener en equilibrio los parámetros de un organismo para que se mantenga dentro de estos en lo que conocemos como vida en un organismo en particular. Sin embargo, a mí me gustaría dejar en claro que no solo trabaja el tejido nervioso para mantener la homeostasis.
El tejido nervioso percibe los cambios, pero muchas veces la respuesta no es ejecutada directamente por el tejido nervioso, sino la respuesta es llevada por el tejido nervioso, pero quien ejecuta es una glándula endocrina, es decir, es una hormona la que en muchas ocasiones da respuesta para lograr otra vez la homeostasis en el cuerpo de un animal. Así es que yo le llamaría que la homeostasis está generada por el sistema neuroendocrino, como muchos libros en forma atinada ya lo refieren. Si no hay dudas, hasta aquí tenemos la primera unidad, que es la introducción a la histología, y que es hablar de estos, justamente estos 4 tejidos básicos. Cualquier cuerpo de cualquier animal que estén imaginando, sea un caballo, sea una vaca, sea un cerdo, lo que sea, todo animal está conformado por estos 4 tejidos básicos. Ahora vamos a pasar a la segunda unidad, al tejido epitelial. Vamos a ver que este tejido epitelial lo vamos a clasificar también considerando sus características estructurales y funcionales, que ya lo había comentado ahorita en la introducción. Entonces vamos a hablar de 3 grupos de tejidos epiteliales. El primer grupo, que es el tejido epitelial de revestimiento, que tiene la función de servir como una barrera de defensa, una barrera física que impida el paso de microorganismos al interior del cuerpo de un animal. En segundo lugar, el tejido epitelial glandular, que es el epitelio encargado de producir diferentes sustancias. Y en tercer lugar, el tejido epitelial especializado, que es un epitelio que cumple funciones específicas, y ya lo mencionaremos en su momento. ¿Qué caracteriza a un tejido epitelial? Ya habíamos dicho, primero, células estrechamente unidas. ¿Cómo es que una célula va a estar estrechamente unida a otra célula? Pues obligadamente requerimos de medios de unión intercelulares que ustedes estudiaron en biología celular. Estos epitelios de revestimiento que mencionamos pueden estar formados por una capa de células epiteliales, por 2, por 3, por 4 o por más capas de células. Obvio es que cuantas más capas lo estén conformando, obviamente va a ser un epitelio que ofrecerá mayor resistencia, es decir, mayor protección hacia microorganismos que quisieran penetrar a través de ese epitelio, ¿sí? Sus células pueden ser de diferentes formas y presentar especializaciones en su superficie libre. Bien, ¿qué características podemos hacer mención dentro de estos epitelios? Les decía, una situación de células estrechamente unidas nos está hablando obligadamente de que hay una cohesión entre ellas.
Si éstas se hallan completamente relacionadas, entonces entre ellas no va a poder penetrar nada. Van a generar una barrera real. Por lo tanto, estas células epiteliales van a quedar como una frontera del cuerpo de un animal, en donde por un lado se relacionan con el tejido conjuntivo. Este polo del epitelio es el lado interno del epitelio. Pero por el lado opuesto, el epitelio se está relacionando con el exterior del cuerpo. Esa parte externa del cuerpo le vamos a conocer con el nombre de luz o lumen. Es el espacio, es el hueco externo al cuerpo de un animal. Por lo tanto, cuando hablo de epitelios de revestimiento, estoy hablando de que este epitelio presenta una característica que vamos a conocer como la polaridad. Esto quiere decir que se relaciona por un lado con el exterior del cuerpo del animal y por el otro lado con el interior del cuerpo del animal. Y por eso hacemos mención de que tienen una polaridad. ¿Qué especializaciones voy a poder encontrar a nivel, fíjense bien, a nivel ultramicroscópico? Ojo cuando yo diga ultramicroscópico. Esto quiere decir ultramicroscópico, que son estructuras que no podemos ver más que con el uso del microscopio electrónico. Ni las puedo ver a simple vista, ni las puedo ver con el microscopio de luz. Las tengo que ver con el microscopio electrónico. Entonces, todas estas especializaciones se ven en los bordes laterales de una célula epitelial y de otra con el microscopio electrónico. Son estructuras ultramicroscópicas y son las que estudiaron en su curso de biología celular, el complejo de unión, los desmosomas, las uniones tipo nexo o uniones gap, las interdigitaciones y el cemento intercelular. El complejo de unión. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Ok. Sí, todo bien. Sí, pero Bien. El complejo de unión es un término que emplean Farquhar y Palade por vez primera y se refieren a tres estructuras que se hallan en forma arreglada. Primero, la zónula de oclusión, después la zónula de adherencia y por último la mácula de adhesión. Siempre que estén
presentes estos tres elementos pegaditos uno al otro, a esos tres elementos se les conoce como el complejo de unión. Siempre que estén los tres elementos, repito, si no, no es un complejo de unión. La zónula de oclusión o zónula occludens, también llamada así en latín. Esta se considera como una barrera de permeabilidad transepitelial. Este es el punto que separa el medio externo del medio interno del individuo. A partir de este punto se da esa división. Aquí vamos a ver que la zónula de oclusión corresponde a proteínas estructurales de la membrana plasmática. Son moléculas de adhesión celular, las famosas caderinas. Que estas proteínas se van a distribuir a todo alrededor de una célula epitelial como si se tratara de un cierre, un zipper que está rodeando todo el perímetro de una célula epitelial. Esta zónula de oclusión puede tener una sola o puede tener dos, es decir, tener doble zónula de oclusión. Mientras más zónulas tenga, obviamente la resistencia a lo que quiera penetrar o atravesar, pues va a ser mayor. Fíjense cómo en este punto se ve, se alcanza a ver la flecha. Sí, sí se ve. ¿Sí? ¿El señalador? Sí. Ok, Sí. perfecto, gracias. Fíjense cómo en este punto tenemos la luz, el exterior, donde se pueden hallar estos microorganismos que quieren penetrar. De este lado izquierdo, acá estamos viendo el citoplasma de una célula epitelial. Y de este lado derecho estamos viendo el citoplasma de otra célula epitelial. Si nosotros apreciamos, esto es una fotografía que se tomó en un microscopio electrónico de transmisión. Si nosotros vemos esta línea que va aquí, en realidad no sé si alcancen a distinguir que se trata de una doble línea, una línea oscura por fuera, una línea oscura por dentro y una línea clara entre las dos líneas oscuras. Esto es la estructura trilaminar de la membrana plasmática. Si se acuerdan, es una doble capa de fosfolípidos. Bueno, aquí viene la membrana plasmática de una célula epitelial. Aquí viene la membrana plasmática de otra célula epitelial. Y vemos cómo la lámina externa de ambas membranas hay un punto donde se fusionan. Aquí ya vemos que el espacio intercelular que había aquí ya no se encuentra. Desaparece el espacio intercelular. Todo este punto donde están fusionadas las membranas plasmáticas, todo esto es una zónula de oclusión. Fíjense cómo aquí se vuelven a separar las membranas plasmáticas y vemos un espacio
intercelular aquí. Diminuto, pero existe. Bien, ¿a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿y cómo puedo interrumpir las uniones estrechas en un epitelio? Bueno, pues si sabemos que están o se llevan a cabo por uniones a partir de proteínas, pues si los tratamos con enzimas que degraden a las proteínas, como son las proteasas, pues entonces rompemos estas uniones estrechas. Otra cosa que es importante es los iones de calcio. Cuando hay presencia de iones de calcio, las células tienden a pegarse unas a otras. Cuando se eliminan los iones de calcio, desaparece esta función de pegamento. La zónula de adherencia o zónula adherens. Esta también es conocida como unión intermedia. Si la otra era unión estrecha, pues esta es unión intermedia. ¿Por qué? Porque, bueno, esta zónula, las células se aproximan, pero no están fusionadas la membrana plasmática de una con la membrana plasmática de la otra. Vamos a ver que esta unión también se va a disponer alrededor de toda la célula epitelial y que siempre la vamos a hallar debajo de la zónula de oclusión. Vamos a ver que entre estas membranas plasmáticas aparece un espacio de 20 nanómetros. Es un espacio estrecho, ultramicroscópico. No se ve con el microscopio de luz, con el electrónico sí. Pero en ese espacio vamos a encontrar un material, una sustancia intercelular que es poco electrodensa cuando la vemos con el microscopio electrónico, de ahí viene el término, y que en presencia de iones de calcio va a servir como pegamento. Algo que es importante aquí a nivel ultramicroscópico es la presencia de tonofilamentos. Son filamentos del citoplasma que van a circundar este punto de unión. Por último, para cerrar el complejo de unión, tenemos a la mácula de adhesión, o también conocido como desmosoma. Nada más de que, ojo, cuando está formando parte del complejo de unión, no le podemos llamar desmosoma, le vamos a llamar mácula de adhesión. Estas son uniones ya no en forma perimetral como eran las zónulas. Es una gran diferencia entre el concepto de zónula y mácula. Cuando yo hablo de zónula, es una unión que se halla en todo el perímetro de la célula. Cuando yo hablo de mácula, es una unión que se halla en forma intermitente. Estas tienen forma de circulitos, de ovalitos. Y en estos puntos de unión, vamos a ver que también las membranas plasmáticas no se hallan fusionadas, hay un espacio, incluso el espacio es más grande que aquí lo estamos viendo, lo que es la zónula adherens, si lo vemos, en la zónula adherens, este es el espacio, en la mácula de adhesión es un poco más amplio el espacio. Es muy similar la estructura, nada más de que esta está rodeando a toda la célula epitelial. Esta no, esta nada más se halla en este punto. ¿Sí? Entonces,
vamos a ver también un espacio intercelular de, si la de la zónula adherens era de 20 nanómetros, esta es aproximadamente de 25 nanómetros. Aquí también va a haber un material intercelular que va a servir igual que el otro como pegamento en presencia de iones de calcio. Si no los hay, no tiene esta función. Aquí vamos a ver condensaciones del citoplasma que nos van a dar la apariencia de placas oscuras. Y lo que ya les había comentado, si forma parte del complejo de unión, le llamamos mácula de adhesión. Si no forma parte de este, entonces le llamamos desmosoma. Siempre en ese orden, fíjense bien. Esto que está acá a la izquierda es una célula epitelial. Esto que está acá a la derecha es el citoplasma de otra célula epitelial. Aquí donde se fusionan las membranas plasmáticas comienza siempre con zónula de oclusión, después se separan, zónula de adherencia y más abajo la mácula de adhesión. Vean las placas oscuras que se ven de un lado y del otro. Este es un esquemita donde nos habla pues de lo mismo, como aquí está representando 3 células epiteliales, una a la izquierda, otra en medio y otra a la derecha. Vemos como el primer punto de unión es la zónula de oclusión, donde se fusionan las membranas, donde no hay espacio intercelular. Luego vemos la zónula de adherencia, donde ya hay espacio intercelular, cómo se unen por medio de tonofilamentos, ¿sí? Y por último, la mácula de adhesión. Vemos las placas oscuras de un lado del otro, los tonofilamentos. Aquí también hay un espacio intercelular. Estos 3 elementos conjuntamente, zónula de oclusión, zónula de adherencia y mácula de adhesión, los 3 elementos constituyen lo que llamamos el complejo de unión. ¿Qué es un desmosoma? Lo que acabamos de describir, pero acuérdense que para llamarlo desmosoma tiene que estar fuera de un complejo de unión. Si no, no es desmosoma, es una mácula de adhesión. ¿De dónde viene la palabra desmosoma? De una raíz griega, desmos, que significa vínculo, unión, y soma, otra raíz que significa cuerpo. Etimológicamente lo que significa es un cuerpo que une células. Ya quedamos que estos no están rodeando el perímetro de una célula epitelial, porque si no se llamarían zónula y no es una zónula. Estos se hallan en forma interrumpida. Muchos les consideran como los puntos de soldadura. No sé si han visto cómo un herrero fija una lámina a un marco de una herrería. No la va a fijar con soldadura en toda la longitud del marco, sino que va aplicando puntos de soldadura en forma intermitente, interrumpida. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Sí. Otro tipo de... ¿Perdón? No, Otro solo tipo... que sí. Ok.
Otro tipo de unión son las llamadas uniones tipo nexo. También se conocen como uniones en hendidura. Otros las llaman uniones abiertas. Otros las conocen como uniones tipo gap junctions. No sé cómo las hayan estudiado ustedes en su curso de biología celular. Estas uniones son muy importantes porque vienen a cumplir una doble función. A la vez que unen a una célula con otra, también sirven de base estructural para comunicar el citoplasma de una célula con el citoplasma de la célula vecina, de tal suerte que generan una estructura tubular que le conocen como puentes citoplasmáticos, tubos por donde el citoplasma de una célula puede pasar al citoplasma de la célula vecina. Esto no crean que es una estructura enorme que puede pasar, el núcleo de una célula puede atravesar al núcleo de otra célula, no, no son túneles enormes, son microtúbulos, pero permiten el paso de iones, de metabolitos y de varias sustancias de bajo peso molecular. Estas uniones están dadas por una proteína que seguramente estudiaron en biología celular y que se llama tubulina, que es una proteína globular esférica que se va a ir polimerizando para formar unas estructuras que llamamos microtúbulos. Estos microtúbulos son los que hacen el puente citoplasmático de una célula a otra y lo que permite el intercambio de citoplasma de una célula a otra. El diámetro aproximado de estos microtúbulos es de 20 angstroms. Es por eso que solo moléculas de bajo peso molecular pueden atravesar por estas estructuras, como son aminoácidos, algunas hormonas, iones, comentábamos, y metabolitos. Aquí se ve en una fotografía de microscopía electrónica de transmisión estos puentes citoplasmáticos de un citoplasma al otro. Ojo porque, perdón, se me olvidó mencionarles, cuando un citoplasma de una célula está conectado al citoplasma de otra célula por medio de estas uniones, hablamos de lo que se conoce como un sinsitio. Y esto quiere decir que lo que le suceda a una célula a través de estas comunicaciones le va a pasar a la célula vecina. Esto es, por ejemplo, hay una depolarización de membrana en una célula. Cuando esa onda de depolarización llega a estos puntos, va a brincar o va a saltar esa onda de depolarización a la célula vecina. Otra especialización son las mentadas interdigitaciones. Estas no son más que pliegues del plasmolema, mientras que en una célula se da una invaginación, es decir, un pliegue hacia el interior, hacia el citoplasma.
En ese punto la célula vecina se va a evaginar, es decir, se va a plegar hacia el exterior, se va a meter en la invaginación de la célula vecina, de tal suerte que se va a ver como si nosotros estuviéramos metiendo un dedo de una mano en el espacio interdigital de la otra mano. Y por eso es que se llaman interdigitaciones. Por medio de estas se genera una mayor cohesión entre las células vecinas. Aquí las vemos. Vemos cómo una célula está del lado izquierdo, la otra del lado derecho, y vemos cómo donde se mete un dedito de la célula izquierda, la célula derecha está teniendo un espacio interdigital, una invaginación. Donde se mete la evaginación de otra célula, la célula de la izquierda está teniendo una invaginación. Por eso se ven como dedos que penetran de una mano a los espacios interdigitales de la mano vecina. El cemento intercelular. Este cemento intercelular no es más que la sustancia que hay entre una célula y otra, pero que cuando esa sustancia intercelular, que es escasa entre una célula y otra, tiene presencia de iones de calcio, hace la función de pegamento. Si no hay presencia de iones de calcio, entonces es una sustancia intercelular que no le podemos llamar cemento porque no está teniendo esta función adhesiva, adherente de una célula epitelial con otra. Hasta aquí vamos bien, no hay ninguna duda. No, todo bien. Todo perfecto. Ok. Entonces vamos a hablar ahora de la otra característica. Si recuerdan, al comienzo les dije que teníamos dos características en los epitelios de revestimiento. Una característica es células estrechamente unidas y la otra característica es la polaridad de los epitelios. Entonces vamos a revisar esta característica de polaridad. Les decía yo que el epitelio va a relacionarse siempre con, al ser una barrera, va a quedar en el límite, en la frontera, y entonces vamos a tener un extremo que se dirige hacia el exterior, a lo que vamos a denominar la luz o lumen, y entonces ese polo, ese extremo que está relacionado del epitelio con el exterior, le vamos a llamar polo apical o también lo llegamos a conocer como polo luminal. En cambio, el otro extremo, el otro polo, el que está siempre relacionado con el interior del cuerpo de un animal, es decir, que siempre va a tener relación con el tejido conjuntivo, a ese extremo interno le vamos a llamar polo basal, porque va a ser la base donde se va a apoyar el tejido epitelial, las células epiteliales.
Vamos a hablar primero de las características que podemos apreciar en el polo basal de estas células epiteliales. Esto quiere decir, ojo, que en este extremo no tengo célula epitelial con otra célula epitelial, porque aquí ya no va a haber epitelio. Aquí es el límite donde termina el epitelio, es la frontera donde finaliza el epitelio. Entonces, ¿qué voy a tener en esta membrana plasmática del epitelio? Bueno, aquí necesito una fijación de una célula epitelial, pero ahora hacia el tejido conectivo, no hacia otra célula epitelial. Y esta fijación del epitelio hacia el tejido conectivo o conjuntivo se va a lograr porque hay una estructura sumamente delgada que vamos a denominar membrana basal. La membrana basal es una telita muy fina que se ubica entre el epitelio y el tejido conjuntivo. Esta es una estructura permeable, pero aparte de tener esta función de permeabilidad, tiene la función de adhesividad. Es un pegamento. Va a adherir a la célula epitelial hacia el tejido conjuntivo. ¿Por qué la membrana basal es permeable? Fíjense bien, el tejido epitelial, al ser conformado por células estrechamente unidas, quiere decir que al no haber espacio intercelular entre ellas o ser este espacio muy reducido, por ese espacio no penetran vasos sanguíneos. Por lo tanto, los epitelios son tejidos que vamos a llamar avasculares, A privativo de, que no tienen vasos sanguíneos. No hay vasos sanguíneos porque no hay espacio por donde penetren. Y al ser avasculares, esto es, si alguna vez se han cortado la epidermis, que es un epitelio de revestimiento, se habrán dado cuenta que se pueden hacer tracción y abrir el corte, sin embargo no sangra el corte y no sangra porque solo cortaron la epidermis, solo cortaron el epitelio y en el epitelio no hay vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo es que se alimentan las células epiteliales? Se alimentan a partir de los vasos sanguíneos que hay en el tejido conjuntivo. Pero si los nutrimentos llegan al conjuntivo, ¿cómo pasan al epitelio? A través de la membrana basal. Por eso esta membrana es permeable. Las membranas basales son sintetizadas, elaboradas, junto con el epitelio y con el tejido conjuntivo. Al mismo tiempo que se está produciendo el epitelio y el conjuntivo, se produce entre estos dos la membrana basal. Vista con el microscopio electrónico, se ve que está conformada por 3 elementos. Ojo, la membrana basal es una línea que veo con el microscopio de luz, con el microscopio fotónico. Pero si eso lo reviso con el microscopio electrónico, ahí puedo ver que lo que se veía como una línea en el de luz
en el electrónico está formado por tres elementos. Una línea que se llama lámina basal. Aguas porque no es sinónimo membrana basal de lámina basal. La lámina basal es un componente de la membrana basal. No es lo mismo. Aparte de la lámina basal, que es una línea negra vista con el microscopio electrónico, vamos a ver la presencia de fibras reticulares que están agarradas de la lámina basal. O sea, ya van dos elementos, la lámina basal 1, las fibras reticulares 2. Y como tercer elemento, la sustancia fundamental, que es rica en mucopolisacáridos. Estos tres elementos solo se pueden ver con microscopía electrónica. Lámina basal, fibras reticulares y sustancia fundamental rica en mucopolisacáridos. Esos tres elementos en luz se ven como una línea que separa o que une o que delimita al epitelio del conjuntivo y le llamamos membrana basal. Miren, ahí está lo que les estoy comentando. Se ve la lámina basal con el microscopio electrónico. Aquí estamos con una fotografía de microscopia fotónica, de microscopia de luz, en donde podemos apreciar las membranas basales. Si estoy en luz, acuérdense que la línea que veo es membrana basal. Si estoy en electrónica, es lámina basal. Dos cosas diferentes. Yamil. ¿Les podrías platicar un poquito de eso? Voy por tantita agua porque se me está secando la garganta. Ok, sí. ¿Lo estás viendo? Membrana basal, nada más tantito en lo que vengo. Sí, Sí, Sí. Sí. Ya. Microscópica. Ujú. Sí. Sí. sí, Eso. El Es como el líquido volumen citoplasmático. hacia el tejido conjuntivo. ¿Es la luz? Sí.
Yo tengo una duda. Bueno, ok, entonces, si lo blanco es la luz, lo que está entre las dos líneas sería el epitelio de revestimiento, supongo. Ok. Pues La luz. la luz. Epitelio de revestimiento. ¿El polo apical? Ok. El epitelio de revestimiento, ahora sí. ¿El polo basal? La membrana membrana basal. basal. Tejido conectivo. Gracias, Yamil. Bien, aproveché para ir por más agua, perdón, pero la garganta empieza a reclamar. Sirve de que dejan de escuchar una voz y escuchan otra voz distinta y también eso es bueno. Gracias, Yamil, por el ejercicio. Efectivamente, aprovecharon para identificar estos polos, la luz como el exterior, el conjuntivo como el interior y la frontera entre estos dos, el epitelio de revestimiento. Los polos del epitelio de revestimiento, el polo apical o luminal, el borde que está en contacto con la luz, y el polo basal generado por la membrana basal, el límite entre el epitelio y el tejido conjuntivo. Bien, si se dan cuenta, aquí la membrana basal se ve más fuerte, teñida más fuerte. ¿Por qué es que se ve la membrana basal teñida más fuerte? Porque yo les comentaba que parte de la membrana basal está formada por mucopolisacáridos. Los mucopolisacáridos, que antiguamente se llamaban así, ahora se conocen como glucosaminoglicanos, son moléculas de carbohidratos que se asocian a proteínas. Y estas moléculas de carbohidratos asociadas a proteínas se tiñen bastante bien con una tinción que conocemos como la tinción de Paz, ácido periódico de Schiff. Esta tinción de Paz tiñe de este color rosa fuerte y específicamente tiñe este tipo de moléculas. Entonces, cuando utilizamos esta tinción de Paz, se va a resaltar muy bien lo que es la membrana basal. Si está teñido con tinción de rutina, hematoxilina y eosina, no se va a ver tan demarcado como ahorita lo estamos viendo. ¿Qué más va a haber en el polo basal? Bueno, en el polo basal no puedo ver desmosomas porque no hay célula epitelial en el polo basal y al ya no tener otra célula epitelial, pues no puedo tener el desmosoma completo. Si recuerdan el desmosoma, la mitad
lo hace una célula epitelial y la otra mitad la hace la otra célula epitelial. Pero en el polo basal no tengo más que una célula epitelial y la membrana basal. Entonces no puedo ver un desmosoma completo, pero voy a ver medio desmosoma. Y a eso es a lo que le llamamos hemidesmosoma, a la mitad de un desmosoma. Y estos, siempre que se vean, pues van a estar en la membrana basal, porque ahí ya no hay otra célula con la cual formar el desmosoma completo. ¿Para qué sirven los medios desmosomas? Para unir más la célula epitelial hacia la membrana basal. ¿Qué otra cosa puedo ver en el polo basal? Pliegues de la membrana basal que vamos a llamar pliegues basales. Como veíamos las interdigitaciones, nada más de que aquí no voy a ver, donde hay una invaginación, no puedo ver la evaginación de otra célula, por lo mismo, porque no hay más que una célula epitelial. Entonces aquí solamente voy a ver invaginaciones de la membrana plasmática que se relacionan con la membrana basal. Estas invaginaciones lo que hacen es incrementar la superficie de contacto con el tejido conjuntivo, con la membrana basal. ¿Para qué sirven estos pliegues basales, estas invaginaciones? Bueno, siempre que existan pliegues basales, entre ellos va a haber mitocondrias dentro de las células epiteliales. ¿Y para qué son? Estos sirven para absorber iones que se hallan en el tejido conjuntivo, los van a meter a la membrana a la célula epitelial, y ya que los meten a la célula epitelial, los van a expulsar por el extremo opuesto, es decir, por el borde apical. En otras palabras, los pliegues basales van a estar presentes solo en células epiteliales que hacen transporte de iones, que toman iones del conjuntivo para expulsarlos hacia el exterior. Aquí vemos en esta fotografía, no sé si alcancen a distinguir en la parte inferior de la fotografía, hasta acá abajo, se alcanza a ver una línea negra. No sé si la ven. Sí, sí se ve. Sí, Sí. Esa línea negra es la lámina basal. La lámina basal, que es un componente de la membrana basal. Y veo que encima de esa lámina basal, todo esto que está acá arriba es una célula epitelial. Pero esta célula epitelial que tenemos acá arriba, se alcanza a apreciar cómo su membrana plasmática se mete, hace invaginaciones y vuelve a salir, ¿lo ven? Se mete la membrana plasmática, aquí va, y luego vuelve a salir, aquí viene de vuelta, ¿sí? Y así está plegada para adentro y para afuera. Miren aquí, otro pliegue invaginante y luego de salida, ¿lo ven? Y entre los pliegues, esto que vemos aquí, oscuro con la letra M, son mitocondrias, que ayudan a que la célula meta los iones que están acá en el conjuntivo, los meta a la célula epitelial. Los va a atravesar desde este polo basal, los va a llevar hacia arriba al polo apical para expulsarlos hacia el exterior. Ahora bien,
¿Qué características puedo apreciar en la estructura de una célula epitelial, pero ahora en el polo opuesto, en el polo apical, el que se relaciona con el exterior, con la luz? Bueno, aquí puedo ver modificaciones de la membrana que vamos a llamar, de acuerdo a su estructura, como microvellosidades, como sinocilios o como estereocilios. Las microvellosidades. ¿Qué son estas estructuras? No son más que pliegues nuevamente de la membrana plasmática. Pero ahora estos pliegues se van a proyectar hacia la luz. Es decir, son pliegues que vamos a llamar evaginantes. Cuando yo digo un pliegue invaginante, es que la membrana se está plegando hacia el interior del citoplasma. Cuando yo digo un pliegue evaginante, es que se está plegando hacia el exterior de la célula. Estos pliegues evaginantes se describen como de forma de dedos digitiformes. Cuando se ven con el microscopio electrónico sí parecen dedos, pero cuando se ven con el microscopio de luz no parecen para nada dedos. Son múltiples porque no es un solo pliegue, son muchísimos, ¿sí? Uno pegado al lado de otro y de otro y de otro y de otro. Son pequeños estos pliegues, por eso se llaman microvellosidades. ¿Y qué es lo que hacen? Incrementan la superficie de contacto con la luz. ¿Para qué? Pues para tener mayor capacidad, por ejemplo, de absorción, para poder absorber mayor cantidad de estructuras que se hallen en la luz. Se dice que tienen de 80 a 100 nanómetros de diámetro, que miden un poco más de medio micrómetro de largo. O sea, son sumamente pequeñas. ¿En dónde podríamos tener microvellosidades? Pues, por ejemplo, en los enterocitos, las células del intestino. Necesitan de microvellosidades para tener mayor capacidad de absorción de nutrimentos, de lo que se acaba de digerir en la luz del intestino, poderlo aprovechar. Alguien se puso a contar microvellosidades y por esa persona sabemos que un enterocito puede tener alrededor de 3000 microvellosidades. Un solo enterocito. O sea, una célula. Dependiendo del largo de estas evaginaciones, se han clasificado en dos formas las microvellosidades: en borde estriado y en borde de ribete de cepillo. El borde estriado es cuando son pequeñitas, el borde de ribete de cepillo es cuando son más largas. Es una clasificación subjetiva. Lo que para alguien puede ser un borde estriado, para el otro puede ser un borde de ribete de cepillo. No hay una dimensión que haga la división entre uno y otro. Miren, ¿cómo es que se ven las microvellosidades cuando las observamos con el microscopio electrónico de transmisión? Ahí estoy viendo, parecen dedos que están proyectados hacia la luz. Cada una de esas evaginaciones, aquí veo un dedito, esto es una microvellosidad. Al lado otra y otra y otra y otra, y son un montón de microvellosidades. Vean la diferencia de cómo se aprecia con el microscopio electrónico de transmisión, cómo se ven muy claras las microvellosidades. Ahora vean cómo se ve con el microscopio fotónico. Esto que se alcanza a ver un poquito más claro pegado hacia la luz
son las microvellosidades, pero ya no se definen tan claras, ¿verdad? No es lo mismo que cuando las vemos con el microscopio electrónico. Sinocilio. Un sinocilio, sino viene de la raíz griega kinesis, que significa movimiento. Etimológicamente, el sinocilio es un cilio que se puede mover. Estas también son evaginaciones, son pliegues del plasmolema en el polo apical, pero son mucho más grandes, mucho más gruesas, y por ello es que dentro de estos pliegues vamos a poder apreciar con el microscopio electrónico de transmisión la presencia de un aparato microtubular completamente desarrollado. Gracias a ese aparato microtubular es que estas proyecciones se pueden mover. Fíjense bien, estos pliegues evaginantes llegan a medir hasta 10 micrómetros de largo. Fíjense, cuando una microvellosidad anda un poquito más arriba de medio micrómetro, estas llegan a 10 micrómetros, entonces es una estructura mucho más larga. Y 0.2 micrómetros de diámetro. ¿Para qué sirven estos sinocilios? Pues justamente para mover algún material que se encuentre encima del epitelio. Por ejemplo, pensemos en el aparato respiratorio. El aparato respiratorio, a la hora de estar respirando los organismos vivos, cuando hacemos el proceso de inspiración, metemos gas, pero junto con el gas pueden ingresar partículas que se hallan dispersas en el medio, como polvo, como microorganismos, como basura, cosas que están dispersas, ¿no? Tierra, cuando estamos manejando al ganado y empiezan a moverse en el potrero, levantan tierra y todo eso se mete en el tracto respiratorio. Eso que se mete al momento de la respiración es atrapado por el moco que se produce a lo largo del tracto respiratorio, pero una vez que el moco lo atrapa, ese moco tiene que salir del tracto respiratorio. ¿Y quién lo saca? Los sinocilios que se mueven constantemente van a ir moviendo el moco que atrapó todas esas partículas ajenas al tracto respiratorio para eliminarlo del tracto respiratorio. Eso es lo que llamamos la carpeta mucociliar. Entonces, estos cilios van a favorecer el desplazamiento de ese moco con todas las partículas ajenas al tracto para ser eliminadas. Otros sinocilios que son de importancia, por ejemplo, los tenemos en el tracto reproductor de las hembras, en donde nosotros sabemos que los gametos masculinos tienen un flagelo que les permite llevar a cabo cierto movimiento. En cambio, el gameto femenino carece de ese sistema de desplazamiento. Y entonces, cuando viene el momento de la dehiscencia folicular y es liberado ese ovocito, el gameto femenino, este ovocito va a ir avanzando a lo largo de la tuba uterina por el movimiento de sinocilios que van a ir desplazando también a este ovocito. Entonces son estructuras de gran importancia.
Ahí vemos una fotografía de microscopia electrónica de barrido, donde eso que se ve como fideos o como espagueti, más bien fideos, ¿no? Corresponde a cada uno de estos sinocilios. Ahora con microscopia fotónica, aquí estamos viendo la presencia de estos sinocilios. Fíjense cómo aquí sí son mucho más aparentes, más visibles que las microvellosidades, porque son mucho más grandes. Vean estas que se ven como pestañitas aquí encima de las células, son justamente la presencia de cilios. ¿Sale? ¿Los alcanzan a distinguir los sinocilios aquí encima hacia la luz? Sí. Sí. ¿Qué sería esto? ¿El tejido conectivo? ¿El qué? ¿Tejido conectivo? Perfecto. Esto es tejido conectivo, o sea, es el interior. ¿Y qué sería esto que va aquí? La membrana basal. La membrana basal. ¿Y esto? El epitelio. El epitelio de revestimiento. ¿Y acá? El lumen. La luz. La luz. Perfecto. Muy bien. Otra estructura que podemos apreciar es lo que llamamos los estereocilios. Los estereocilios son cilios también, estructuras muy grandes, muy largas, pero tienen diferencia con los cilios, con los sinocilios. Si terminan en lo mismo, cilios es por su dimensión, pero estos tienen diferencia con los sinocilios. ¿En qué sentido? Bueno, estas proyecciones vaginantes del citoplasma van a formar lo que llamamos penachos. ¿Por qué penachos? Porque las proyecciones se van a ramificar. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se vaginó como una proyección va a sacar ramitas y por medio de esas ramificaciones se van a unir con otras y a esto le vamos a llamar que se anastomosan unas con otras. En el caso de los sinocilios, cada prolongación está en forma independiente. Profe, Aquí no. ¿puedes repetir lo ¿Sí? último? Sí. En el caso de los estereocilios, las proyecciones vaginantes van a ramificarse. Eso es una diferencia muy importante, que éstas se ramifican. Los sinocilios no, los sinocilios permanecen independientes uno de otro. Cada uno es independiente. Aquí no. Aquí al ramificarse, cada uno de los cilios se va a ir anastomosando. Esto es, se va a ir uniendo con otro cilio, de tal suerte que los estereocilios se van a hallar anastomosados unos con otros. Gracias. Ajá.
Otra gran diferencia es que estas proyecciones, aunque son largas y gruesas, no poseen aparato microtubular en su interior. Como no tienen este aparato, entonces estas prolongaciones son inmóviles, no tienen motilidad. Y entonces, si no se mueven, pues ¿para qué sirven? Bueno, estas prolongaciones incrementan la superficie de contacto con la luz. Esto puede ser si es para meter algo a la célula procedente de la luz, es para aumentar la capacidad de absorción. Pero si es para sacar algo de la célula hacia la luz, es para incrementar la capacidad de secreción. Si es para meter, hablamos de absorción. Si es para sacar, hablamos de secreción. Pero estas prolongaciones no pueden mover nada que esté sobre el epitelio. ¿Hasta aquí todo queda claro? Sí. Sí, profesor. Bueno, entonces vamos a pasar a los criterios para clasificar a estos epitelios de revestimiento. Y aquí tenemos básicamente dos criterios. El primer criterio, aquí lo vemos. Considerar el número de capas o láminas o estratos que forman al epitelio de revestimiento. Y entonces tengo tres posibilidades. Los epitelios de revestimiento que llamo simples son aquellos epitelios que presentan una sola capa de células. Y por esa razón los voy a llamar simples, porque tienen solo una lámina de células. Otra posibilidad es hablar de epitelios de revestimiento que voy a llamar estratificados. Estratificados. ¿Por qué? Son aquellos que tienen 2, 3, 4, 5 o el número de capas de células que sea, que no sea una. De 2 en adelante lo voy a llamar un epitelio estratificado. Cuando tiene de 2 estratos en adelante. Y la última posibilidad es al epitelio que voy a llamar pseudoestratificado, o sea, un falso estratificado. ¿Por qué lo llamo pseudoestratificado? ¿Por qué lo llamo falso estratificado? Porque aparentemente, al verlo, parece que está formado por 2 o 3 o más capas de núcleos. Pero en realidad, esas células que tienen núcleos a diferentes alturas, todas ellas están apoyadas en la membrana basal. Todas tienen contacto con la membrana basal.
Entonces, en realidad es un epitelio simple, pero con aspecto de estratificado. ¿Queda claro esto? Sí. 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 Sí, profe. Ok. Otro criterio, aparte del número de estratos, es considerar la forma que tienen las células. Y entonces hablamos de células planas, que también las conocen algunos autores como pavimentosas y otros autores como escamosas. Es lo mismo, plana, pavimentosa o escamosa, es la misma forma. Son células que están apachurradas. Otra posibilidad son células cúbicas. Células que son en forma, fíjense bien, los cortes histológicos que vemos nosotros son imágenes bidimensionales. Tienen alto y tienen ancho, pero no tienen profundidad, no son tridimensionales. Entonces, estas células que llamamos cúbicas, en realidad las vemos como células cuadradas. Dándole la tercera dimensión, nos sale el cubo, que en la realidad no son tan cúbicas, pero bueno, así se denominan. Otra posibilidad es células cilíndricas que también se conocen como columnares. Cilíndricas o columnares. Estas células son más altas que anchas. Es decir, van a tener una forma de rectángulo, pero un rectángulo donde su eje longitudinal va a estar en dirección del borde basal al borde apical. Y por último, donde las células tienen diferentes formas, cambian de forma, se modifican, y por eso las llamamos células modificables. Estas células se han llamado de manera equivocada. Yo creo es una mala traducción y de ahí se quedó el error. Han sido mal llamadas células de transición, porque existen los epitelios de transición. Sí existen los epitelios de transición, pero no son estos que donde sus células se modifican. Ya hablaremos de los epitelios de transición en algún corte que tengamos oportunidad. Entonces, si empezamos a ver cortes, que era lo que yo les proponía que empezaran a hacer, para irnos familiarizando con las imágenes, vamos a ver este tipo de imágenes. Todo esto que tenemos aquí abajo es el tejido conjuntivo. Fíjense cómo los núcleos que vemos aquí, que pertenecen a las células del conjuntivo, se hallan más separados. ¿Por qué? Todo esto que hay entre ellas es la matriz extracelular. En cambio, si vemos los núcleos de las células epiteliales, vean cómo están muy próximos uno a otro. ¿Por qué? Porque aquí la sustancia intercelular es mínima. Entonces, tenemos tejido conjuntivo para acá abajo, luz para acá arriba. Y esto que vemos aquí
es el tejido epitelial de revestimiento. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo clasificarían de acuerdo a los criterios que acabamos de mencionar? ¿Es simple? Muy bien, como simple. Y de acuerdo a la forma. Planos. ¿Planas? Plano. Simple porque tiene una sola capa, no se ve otra capa de células epiteliales, solo un estrato. Simple. Y plano porque los núcleos están apachurrados, son células planas. Un epitelio de revestimiento simple plano. Así lo nombraríamos a este tejido epitelial. Pero ¿dónde puedo ver un epitelio de revestimiento simple plano? Ese epitelio de revestimiento simple plano lo puedo ver en el aparato cardiovascular, en el corazón, en las arterias, en las venas, en los capilares. También lo puedo ver en el riñón, en la hoja parietal de la cápsula de Bowman, en el asa de Henle, en los folículos primordiales del ovario. Es decir, ¿perdón? En las serosas, claro, muy bien. En la pleura, en el pericardio, en el peritoneo. Muy bien, Yamil, gracias. ¿Cómo ven esto? Miren, a ver, esto que señalo acá. ¿La luz? La luz, muy bien. La luz. Esto. ¿Polo apical? Apical. Si esta es la luz, el borde apical está pegadito a la luz. Esto que va pegado a la luz es borde apical. ¿Y esto? ¿El ¿No conectivo? es tejido conjuntivo? El conjuntivo, muy bien. Entonces, aquí está el epitelio. ¿Cómo lo clasificarían este? Cúbico simple. Cúbico simple, muy bien. Cúbico simple. Aquí los núcleos ya no se ven apachurrados, ya se ven más gorditos, más redonditos. ¿Sí los alcanzan a ver? Como circulitos, ya no los que vimos apachurrados. Miren este de acá, ¿cómo está? Pues están planos, ¿no? Estos sí están planos. Fíjense cómo el núcleo plano, cómo se ve. De una célula escamosa, pavimentosa. Aquí se vuelve a ver plano. No confundamos plano con cúbico. ¿Sí? Esto es la luz, esto es el conjuntivo,
este es el epitelio simple cúbico. Pero fíjense, miren, yo por aquí veo una capa, una capa. Pero aquí miren, aquí veo esta y acá veo otra. Pero es porque cada una tiene su luz. Ah, es que esta que veo aquí es de esta luz y esta que veo acá es de la luz de acá. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no aquí yo podría pensar que es un estratificado. Pero fíjense, ¿por qué estoy viendo planos aquí? ¿De qué serán estos núcleos planos? Acá hay más. ¿De algún vaso sanguíneo? Exacto, acuérdense que abajo de los epitelios de revestimiento en el conjuntivo van los vasos que irrigan y los vasos llevan simple plano. ¿Sale? Este simple cúbico, ¿dónde lo puedo buscar o hallar? El simple cúbico lo puedo ver en riñón otra vez, en los túbulos contorneados del riñón, en el folículo primario del ovario, en el epitelio germinal del ovario, en los ductos de secreción, muy bien, como el ducto intercalar de las glándulas salivares. Gracias, Yamil. Miren, a ver cómo ven este. Fíjense, ¿qué será esto? O esto. Y aquí está en aumento. Esta estructura y esta están aumentadas aquí. Es esto de acá y esto de acá. Esto es una luz. ¿Es un La vaso luz sanguíneo? es un vaso sanguíneo, muy bien. Las luces no siempre van a estar vacías, a veces van a tener contenido. En los vasos sanguíneos hay sangre. Esto que estoy viendo aquí son eritrocitos, glóbulos rojos. Estos que no tienen núcleos, que se ven rosas, son eritrocitos. Y estos que están aquí, que se ven morados, basófilos, son los leucocitos, los glóbulos blancos, perdón, que tienen núcleos. Esto sí. Pero entonces estoy viendo con sangre en el interior de la luz, pero es la luz repleta de sangre. Entonces, ¿qué hay aquí? Miren esto. Aquí se ven mejor, miren. Este. ¿Qué es? ¿Los núcleos? De un epitelio de revestimiento simple plano. ¿Qué hora tenemos, ¿Todavía andamos en tiempo? Ujú. Ok, alcanzamos a ver otra, ¿no? Sí.
Miren, esto que está aquí abajo, tejido conjuntivo. Esto que está acá arriba, la luz. Aquí veo una célula que ya es más, fíjense, más alta que ancha. Entonces ya no es cúbico, ya es cilíndrico. Un epitelio de revestimiento simple cilíndrico. Cuando la célula ya tiene mayor longitud del polo basal hacia el polo apical, ya es más alta. ¿Dónde puedo encontrar un epitelio de revestimiento simple cilíndrico? En el estómago, en el intestino delgado, en el intestino grueso, en el útero. Bien, si no hay dudas, entonces le dejamos hasta aquí el día de hoy. Yo tengo una duda. Sí, dime. Disculpe, ¿las modificables dónde se podrían encontrar? ¿Modificable? El modificable todavía no llegamos, pero el modificable, siempre que hay modificable, es estratificado. Y los únicos órganos donde hay estratificado modificable son las vías que conducen la orina. Esto es uréter, vejiga y uretra. Solo esos 3 órganos tienen estratificado modificable. Uréter, vejiga y uretra. Muchas gracias. ¿Sí? ¿De qué? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Dónde se encontraba el cúbico? Simple cúbico lo podemos hallar en el ducto intercalar de glándulas salivares, en los túbulos contorneados del riñón, en el epitelio germinal del ovario y en el folículo primario del ovario.